Conversamos con Juan Carlos Cruz, miembro de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores y promotor de los derechos de los supervivientes de abusos cometidos por miembros de la Iglesia Católica. Bienvenido a Radio Vaticana, Vatican News. Muchas Gracias por gracias. acompañarnos. No, muchas gracias. Este es un momento importante para la comisión, así que estoy contento de estar acá. Muchas gracias. Justamente hoy profundizamos en la publicación del primer report anual Ujú. de la Pontificia Comisión que ha sido solicitado por el Santo Padre. Juan Carlos, ¿de qué manera este informe refleja las voces de los supervivientes, de las víctimas que también han sido escuchadas por la Ujú. Comisión? Mira, eh, para mí el reporte es un paso enorme que no se había hecho. Imagínate todos los años que se está tratando de hacer algo así. Es como un, como algo que es bastante inédito. Y a mí me encanta porque fue lo que pidió el Santo Padre, el Papa Francisco, para que esto pasara y que el cardenal O'Malley, Monseñor Ali, los miembros de la comisión, el staff, han dedicado un tiempo increíble a poder hacer algo que verdaderamente sea una especie de guía que no es perfecta, por ningún motivo es perfecta. La comisión ha venido escuchando a víctimas durante todos sus años. Ahora, puede ser que víctimas digan, bueno, a mí no me han escuchado, mi caso no se ha escuchado, mi caso, y lo entiendo, porque si tú piensas que hay víctimas de la A a la Z, eh, hay víctimas que nunca se han atrevido a hablar porque hay obispos que no creen en estas cosas. Entonces, tú puedes decir, mira, no ha habido suficiente, eh, no han habido suficientes víctimas que hayan hablado. Eh, Puede ser o no puede ser. Yo te digo que yo no estaría en esta comisión si no nos preocupáramos y lo central fuera las víctimas. Pero te digo que ya estamos preparando el segundo y viendo cómo enganchar y conversar con grupos de víctimas del mundo entero que estén de acuerdo con la comisión, no estén de acuerdo, pero sin miedo y con toda confianza poder hablar con ellos. Entonces, yo creo que este es un paso tremendamente importante que se está dando y que va a ser el primero de muchos. ¿Qué ha identificado la Pontificia Comisión a la luz de este report en términos de los avances, pero también de los fracasos en el compromiso de la Iglesia con las víctimas y con los más Ujú. vulnerables? A mí me impresiona la falta de datos que hay y la oscuridad. Siempre hablamos de transparencia y de accountability, que se llama en inglés, y me duele la falta de transparencia en los datos. Que yo sé que esto pasa en las Naciones Unidas, que pasa en todas partes, pero me duele que pase en la iglesia. Hemos tratado de encontrar la mayor cantidad de datos, obviamente no perfecto, pero eso es una de las cosas, por ejemplo, que hay que mejorar. Pero lo que a mí me gusta de este reporte anual, que por primera vez oímos palabras que antes en la iglesia no se oían sobre las víctimas, que hay que escucharlas, que hay que creerles, que hay que apoyarlos, que hay que repararlos y que hay que hacer una conversión para la iglesia, digamos, de que esto no pase nunca más. Entonces, para mí, esas son palabras que realmente me motivan y te digo de nuevo, yo no estaría en esta comisión si las víctimas no estuvieran al centro, me habría ido hace rato. Juan Carlos, para concluir, ¿qué mensaje dejaría desde su experiencia y desde su trabajo como miembro de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores para todas las personas que siempre siguen Radio Vaticana, Vatican News y que acogen también con interés la publicación de este reporte? Mira, una cosa que a mí me llama mucho la atención es que yo fui víctima y he vivido en carne propia lo que muchos han vivido. eh, me importa las víctimas que
están por el mundo que no tienen medios, por ejemplo, para contratar a un abogado, que tienen miedo porque los obispos los quieren tapar, porque no les creen, porque los insultan, porque destruyen sus carreras, porque no tienen medios. Eh, Me preocupa esa gente que no tiene acceso a poder contar su verdad. Me preocupa eh, y espero, porque en mi caso personal, yo estoy convencido que desde el Papa Francisco a mucha otra gente hay gente buenísima en la iglesia, buenísima. Sin embargo, los malos son bastante potentes. Y si los que son buenos callan, dejamos que los malos ganen. Entonces yo le diría a toda esta gente que oye Vatican News, que cree en que tenemos que eliminar esta miseria del abuso sexual de la iglesia, que hablen, que levanten su voz, que tenemos que callar a los malos, tenemos que callar a esos obispos que dicen, bueno, esto no pasa aquí en mi país, esto no pasa en mi diócesis, esto no pasa aquí. Esto pasa en todas partes y desgraciadamente en el sur global, México para abajo de Latinoamérica, en países africanos, en países asiáticos, en Filipinas, qué sé yo, no tenemos los datos suficientes, pero nos consta, porque yo hablo con muchas víctimas, que hay un montón de víctimas que se sienten absolutamente abandonadas. Entonces, para mí es importante que toda esta gente que se dice de iglesia, que se dice seguidores de Jesucristo, que se golpean el pecho y que creen en que tenemos que ser una iglesia transparente y justa, eh, tienen que hablar y levantar sus voces contra aquellos que son malos y que están haciendo un daño tremendo a la iglesia. Porque nunca, como decía, fui a un acto de reparación impresionante en Madrid la semana pasada, que organizó el cardenal José Cobo, que fue espectacular porque fue un acto de reparación y sinceridad como no he visto nunca. Y me impresionó que dijera el mismo cardenal, no podemos pasar página si es que no hemos oído a todos, hemos sacado adelante a todos. Entonces, a mí me importa, es como lo decía antes, un tumor, a ti te sacan un tumor, pero hay que ver que si tienes metástasis de cáncer. Y ahora tenemos una metástasis y tenemos que hacer una quimioterapia, por poner una analogía, ¿verdad? Entonces los buenos tienen que hablar y tenemos que callar a los malos. A partir de este informe que es piloto, porque es el Ujú. primero que la comisión publica, se me ocurre que tienen muchas líneas de trabajo, como usted decía, de asistencia a las víctimas, de reparación. Le pido que nos ponga un ejemplo concreto de cómo ayudar a las poblaciones vulnerables Ujú. ante el flagelo de los abusos, porque incluso un solo caso, como ha dicho el Santo Padre en repetidas veces, Exactamente. ya es motivo de escándalo. Absolutamente. Bueno, primero, nosotros hemos puesto unas líneas guía que son bastante claras y que las oficinas de cada diócesis deben implementar. Lo ha pedido el Santo Padre, fue el mandato que nos dio y, bueno, es lo que el cardenal O'Malley como presidente, Monseñor Luis Manuel Ali y toda la comisión estamos pero fuertemente implementando. Hay un programa Memorare que bueno, está todo en el sitio web de Tutela Minorum. Pero te digo que es fundamental no ponerse una venda en los ojos de que esto no pasa. Porque si tú dices que en tu diócesis no pasa, yo te puedo sacar 10 casos en esa diócesis, por lo menos. Entonces, yo creo que es tremendamente importante lo que te decía antes, que la gente siga estas guías, que la gente no le tenga miedo a las víctimas, ni los conviertan en estos demonios que vienen a criticar la iglesia y que vienen a herir a los pobres curitas y que lo único que quieren es dinero. Las víctimas
quieren que su verdad sea oída, las víctimas quieren que se les crea. Las víctimas necesitan que se les repare. Ya verán en qué tipo de reparación, psicólogos, todo dinero, en fin. Y la iglesia tiene que hacer un firme compromiso de conversión, como dice el Papa, de que esto no vuelva a pasar. Esos son ejemplos concretos. Ahora, deberíamos estar, en vez de las víctimas venir, los grupos de víctimas estar mendigándonos y pidiendo a la iglesia, óiganme, óiganme, nosotros deberíamos tener las puertas abiertas para que vengan y cuenten sus verdades, y sus lágrimas nos tienen que encender el espíritu para seguir luchando. Yo, mira, no elegí esto, fui víctima, no elegí esto. He tenido amigos míos que se han suicidado, que otros que o están con drogas o están alcoholizados y otros que han salido adelante con gracias a su familia y a todo. Pero hay muchos que no, y te diría miles que no. Y tenemos que ver formas de que eso no siga pasando. Y como tú dices bien, el flagelo del abuso no tiene lugar en la iglesia, ningún tipo de flagelo del abuso, sexual, espiritual, contra las monjas, psicológico, de dirección espiritual, nada, ningún tipo de abuso tiene lugar en la iglesia. En ninguna parte, pero estamos hablando de la iglesia, ¿verdad? Donde creemos que esto nunca debió haber pasado. Justamente yo le preguntaba un ejemplo concreto porque a veces se corre el riesgo de teorizar demasiado y carecer de ejemplos o de líneas concretas que son justamente las que la comisión ahora está impulsando, porque también es el mandato del Santo Padre. Juan Carlos, yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros, que nos haya acompañado. Gracias a ti, gracias a Radio Vaticana y todo.